Vamos a ver, vamos a empezar por resolver un ejercicio que es el ejercicio 41. Este ejercicio, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, ya vamos a eso ahorita. Entonces, ¿qué pasa con ese ejercicio? Lo que pasa es que en este ejercicio nos dan unos puntos ahí y a partir de esos puntos nosotros tenemos que encontrar los vectores. Entonces, eso hay que hacer en este ejercicio. Entonces, vamos a realizarlo, a tomarle una captura para no copiar todo eso. Entonces, vamos con una captura. Ya este el 41, ¿cierto? Noten que el 42 se parece, es similar. Entonces, el 41 es el que vamos a hacer hoy. Bueno, ahí se ve bien. Entonces, vamos a tomar una captura de este ejercicio y después lo vamos a resolver. Bien, esto sería el primer ejercicio del día de hoy. Este es el ejercicio número 1. Ahora, ¿cómo resolveremos este ejercicio? Este ejercicio número 1. Vamos a ver, podemos colocarle aquí. Ejemplo 1, ¿cierto? Les podemos colocar por aquí ejemplo 1. Vamos a escribir. Bien, entonces este sería el ejemplo 1 de la clase de hoy. Y vamos con la solución. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? De la siguiente forma. Veamos que tenemos aquí, pues, puntos, ¿verdad? Tenemos el punto P, el punto Q, el punto R y punto S. Entonces, estos son puntos. Ahora, lo que se nos pide es, bueno, veamos aquí, tenemos en este caso el punto que va de R a S. Entonces, luego acá tenemos el punto que va de P a Q. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer aquí es iniciar por calcular quiénes son estos vectores. Vean, estos de acá son vectores. Esta simbología nos indica dónde es que inicia el vector y dónde es que termina. Entonces, para solucionar este problema, lo primero que vamos a hacer es identificar quiénes son estos vectores. Por ahí es por donde tenemos que iniciar. Así que, como primer paso, vamos a decir, calculemos los vectores. Y aquí los tenemos. Tenemos el vector PQ. Aquí una flechita, ¿cierto? Entonces tenemos ese vector ahí. Y el otro vector que es RS o RS. Entonces tenemos el otro vector aquí, RS. Tenemos dos vectores ahí. Entonces tenemos que calcular estos dos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular estos vectores? Vamos a empezar por PQ. Entonces, PQ, ¿a qué es igual? Permítanme. PQ, este vector PQ, ¿a qué es igual? Entonces, vamos a ver. El vector que tiene, bueno, que es PQ. Este vector significa, o esta notación significa que el vector comienza en P y termina en Q. Entonces, esto es igual a Q menos P.
Y esto sería igual, vamos a ver, Q menos P sería 5,2. Ese es Q. Y P es 2,3. Entonces esto sería igual a 5 menos 2, 2 menos 3. Y esto es igual a, vamos a ver, 5 menos 2 es 3 y 2 menos 3 es menos 1. Entonces, este sería el vector PQ. Entonces, ahí lo tenemos. Ese sería nuestro primer vector. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que tenemos un punto inicial para este vector y un punto final. El punto inicial es P, punto final es Q. Y así es como se calcula el vector que iría de P hacia Q. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el otro vector, que va de R hacia S. Entonces, este es otro vector que va de R hacia S. La misma mecánica, ¿verdad? Sería S menos R, ¿cierto? Entonces, ¿quién es S? S en este caso es 1 menos 2 menos R, que para este caso es 2 menos 5. Bien, que es menos 5. Esto sería igual a 1 menos 2, menos 2 menos 5. Entonces esto sería 1 menos 2 es menos 1. Y acá menos por menos es más. Entonces sería menos 2 más 5. Menos 2 más 5 es 3. Sí, porque es menos 2 más 5, 3. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, se nos pide calcular la proyección. Entonces, aquí, pues ustedes por comodidad pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, por decirlo así, yo me siento más cómodo trabajando cuando yo tengo un vector definido como U o como V. ¿Por qué? Porque pues es más sencillo trabajar con una sola letra que con esta notación de vectores, ¿verdad? Tengo un punto inicial, punto final y esta flechita. Entonces yo siento que es mucho más cómodo, entonces uno puede hacer algo así como una asignación, un cambio variable, algo así, ¿verdad? Como eso que se hacía anteriormente en, en algunos casos, pero pues nosotros vamos a trabajar así con esta notación. Ahora, la proyección, vamos a calcular la proyección de RS sobre el vector PQ es igual al producto punto, acá vamos a colocar, de RS y PQ. Entonces hay que calcular producto punto de ambos, RS y PQ. Entonces el producto punto de ambos sobre, vamos a ver aquí en el denominador que, no, que iría, según la fórmula, sobre la magnitud de PQ del vector PQ, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Permítanme. Y acá por el vector PQ. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Se mira un poquito complicado, pero
dejémonos guiar por la fórmula. La fórmula nos va a mostrar cuál es cómo es que nosotros descubrimos esta relación. Bueno, vamos a la fórmula. La fórmula nos decía que la proyección del vector u sobre v es igual a u punto v entre la magnitud de v elevado al cuadrado por el vector v. Esta es la fórmula, ¿cierto? Ya la conocemos y si no la recordamos, pues podemos consultarla en el libro. Aquí está en la parte del resumen, se encuentra pues esta fórmula, ¿verdad? Entonces podemos verlo aquí. Entonces, ¿qué pasa para este caso? Lo que tengo que hacer es fijarme en este caso quién es U y quién es V. Veo que para este caso de aquí, U, ¿quién va a ser? Pues U sería esta componente de aquí, ¿verdad? Esta sería para esta ocasión mi vector U y este de acá sería mi vector V. Entonces, este es mi vector V. Entonces sería U.V entre v al cuadrado por v. Entonces, hay que identificar quiénes son estos vectores. Entonces, uno se deja guiar por la fórmula, ¿verdad? Tengo aquí quién va, aquí va u. Entonces, esta sería mi u para este caso y esta sería mi v para este caso, ¿cierto? Entonces, no es nada complicado, solo hay que identificar en este caso quién hace las veces de u y quién hace las veces de v para poder sustituir en la fórmula que ya tenemos. Entonces, no hay problema ahí, ¿cierto? Entonces, es solo identificar quiénes son u, quién es v y luego de eso, pues se hace la sustitución pertinente, que en este caso iría u.v entre v al cuadrado por el vector v. Bueno, que ahí los identificamos, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Vemos que aquí, pues ya tenemos cuál es la fórmula, pero sin embargo nos hace falta hacer algunos cálculos. Entonces decimos, bien, yo sé que esta es la fórmula, pero no tengo el producto punto de el vector RS por el vector PQ, ni tampoco tengo el módulo del vector PQ o la magnitud. Entonces, calculemos, aquí lo vamos a decir, calculemos el producto punto de los vectores RS por el vector RS y el vector PQ. Entonces acá, vector PQ. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Sería RS acá, punto, vector PQ. Bueno, ahora vamos a ver quién es R, quién es el vector RS, quién es el vector PQ. Entonces, RS en este caso es menos 1,3 y el otro vector es 3, menos 1. Bien, entonces sería menos 1 por 3, menos 1 por 3, más 3 por menos 1, que eso nos da, bueno, aquí tenemos menos 3 más menos 3, que es igual a menos 3 por ley de los signos, más por menos da menos, y esto me da al final a menos 6. Entonces ahí lo tengo, ese es el producto punto. Eh, Ahora calculemos pues la magnitud del vector PQ elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos que calcular ahora. Tenemos que calcular esa magnitud elevada al cuadrado. ¿Quién es el vector PQ? Bueno, aquí tenemos que tiene estas tres, tiene con las componentes 3 y menos 1. Entonces vamos a ver ahí. Así que aquí sería PQ elevado al cuadrado es igual a la raíz cuadrada
de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es una raíz cuadrada, ¿cierto? Y acá tenemos esto elevado al cuadrado. Entonces va a haber una cancelación de esta raíz con esto de acá. De ahí me quedaría, ya que se libera esto de la raíz, lo que me queda aquí es 3 al cuadrado, que es 9. Me queda aquí 9 más 1 al cuadrado, que es 1. Al final esto es 10. Ahora, ya con esto podemos perfectamente calcular la proyección. Entonces sería, entonces, eh, la proyección de el vector RS, si mal no recuerdo, esa era lo que se pedía, sobre el vector PQ es igual a, bueno, ya habíamos dicho, la fórmula ya la escribimos allá, pero volvamos a escribir para, pues, que identifiquemos los valores. Sería el producto punto de RS por PQ, o el vector PQ, entre la magnitud de PQ elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la magnitud de PQ, esto elevado al cuadrado, por el vector aquí multiplicado por el vector PQ. Bien, entonces estos cálculos ya los hicimos. Esto por un lado me daba menos 6, ¿cierto? El producto punto, me daba menos 6. Ahora, aquí en el denominador tendríamos 10. Entonces ahí tenemos 10, aquí en el denominador. Y el vector PQ, que si mal no recuerdo era 3 menos 1. Vamos a ver. Y, sí, 3 menos 1. Ahora tenemos este vector. Aquí podemos simplificar un poquito, ¿verdad? Podemos ver que 6 tiene mitad, 5, 10 también. Entonces sería menos 3 quintos por 3 acá menos 1. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, acá distribuimos. Y luego de eso nos queda. Bueno, aquí, ¿cuánto sería este resultado? Esto sería menos 3 por 3 es menos 9 sobre 5, ¿cierto? Entonces acá en el denominador me queda 5, ¿cierto? Menos por menos da más. Aquí me queda 3 quintos. Y esta sería la proyección. Ahora, ya hasta aquí estamos muy bien. Lo que pasa es que el ejercicio aún no ha terminado. ¿Por qué? Porque nos piden, además de esta proyección, otra proyección. Vamos a revisar. Vean que nos piden la proyección del vector RS sobre el vector PQ, pero también nos piden esto al revés, o sea, la proyección de PQ sobre RS. Entonces, todavía no hemos terminado este ejercicio, todavía nos falta esa parte. Así que hicimos este, todavía nos falta este otro. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora encontremos la proyección del vector. En esta ocasión va a ser la proyección de PQ sobre RS. Entonces ahí lo tenemos. Eso es lo que tenemos que encontrar ahora. Bien, entonces hay que ver lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula para esta proyección?
Eso hay que identificar aquí. Ahora, para hacer esto, vamos a ver quién es U y quién es V. ¿Quién es U en este caso? U es esto, este término de acá. Y V sería este de acá, ¿cierto? Entonces, identificamos quién es U, quién es V. Todo eso lo hacemos. Hacemos esto. Bueno, ahora ya con esto en mente, podemos ver qué es lo que debemos calcular. Recordemos que tenemos que calcular el producto punto de U con V. Entonces vamos a decir, encontremos el producto punto que hay entre estos dos vectores, que sería PQ, producto punto de PQ, punto el vector RS. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues tendríamos PQ aquí, producto punto RS. Ahora, ¿quiénes son estos vectores? A ver, PQ, si mal no recuerdo, era 3 menos 1. Y el otro era menos 1, 3. Entonces acá sería 3 por menos 1 más menos 1 por 3. Entonces esto me da menos 3 más menos 3, que obviamente es igual a menos 3 más por menos por más, es menos 3, o más por menos. Y esto es igual a menos 6. Entonces ahí tengo esto. Ahora, esto significa que el producto punto es conmutativo, o sea que si yo cambio de posición voy a obtener el mismo resultado. Pues eso se puede ver fácilmente si nosotros tenemos dos componentes, por ejemplo, A1 y B1, y hacemos el producto punto entre otra componente, A2 y B2. Veo que, por ejemplo, si tengo este producto punto entre estos dos vectores, voy a tener aquí el resultado A1 por A2 más B1 por B2. Ahora, si lo hago al revés, o sea, si cambio de posición los vectores, vamos a ver como A2, B sub 2, punto A1, B sub 1, va a resultar que también voy a obtener acá A2 por A1 más B2 por B1. Ahora, el producto es conmutativo, así que esto de acá también lo puedo cambiar de posición. Entonces, esto de acá sería A1 por A2 más B1 por B2. Entonces, significa que el producto punto sí es conmutativo. Por lo tanto, esta parte de acá me la pude ahorrar diciendo que como el producto punto era conmutativo, entonces el producto punto de RS con el vector PQ iba a ser igual a este que tenemos aquí. Por tanto, ya era algo que estaba, pues que ya habíamos encontrado. Justamente acá lo habíamos encontrado, ¿verdad? Entonces, hay que saber esto, que el producto punto sí tiene esa propiedad de conmutatividad, cosa que no tenían las matrices, ¿cierto? Pero el producto punto, al parecer, sí posee la propiedad de conmutatividad. Bueno, entonces, para lo siguiente, sí hay que encontrar, en este caso, la magnitud del vector RS, que pues eso no lo encontramos en la parte anterior. Eh, Vamos a decir, ahora calculemos la magnitud al cuadrado del vector RS. Entonces, sería este vector elevado al cuadrado. Ahora, el vector RS es este de acá. Así que sería raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado aquí
que esto elevado al cuadrado, obviamente se va a cancelar esta raíz con este exponente y me va a quedar aquí, bueno, me quedaría menos 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9. Y esto sería igual a 10. Ahora, en esta parte hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo sé que les dije que el producto punto era conmutativo, pero en cuanto a la magnitud de los vectores, no siempre es la misma. Para este ejemplo, sí, la magnitud de estos dos vectores es igual. La magnitud del vector PQ que calculamos hace un momento resulta ser igual a la magnitud de RS que acabamos de calcular en este instante, pero no significa que siempre va a ser igual. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No vayan a deducir cosas que no son en este ejercicio. Aquí simplemente es que como tienen las mismas componentes, nada más que en distinta posición, resulta que su magnitud es igual. Eso es una pura casualidad, nada más. Entonces, no siempre vamos a tener que tienen la misma magnitud. Eso lo quiero aclarar para que no haya ningún tipo de confusión futura. Entonces, vamos a ver esto. Luego de realizar este producto, pues ya tenemos prácticamente todas las componentes que necesitamos para calcular la proyección del vector PQ sobre el vector RS. Entonces, vamos a ver. De ahí, la proyección del vector, en este caso PQ, sobre el vector RS sería igual a, vamos a ver, aquí esto es igual a el producto punto de PQ y RS entre la magnitud de RS elevado al cuadrado del vector RS elevado al cuadrado por el vector RS. Acá por el vector RS. Bien, entonces esto ya lo encontramos, sí, es menos 6. Esto también ya lo encontramos, resulta ser 10. Entonces esto sería igual a menos 6 y en el denominador iría 10, ¿cierto? Entonces acá el denominador va un 10 y el vector RS, vamos a ver quién es en este caso. El vector RS tiene las coordenadas menos 1,3. RS, menos 1,3. Entonces acá tenemos menos 1,3. Bien, esto se puede simplificar. eh, Da la casualidad que este coeficiente es el mismo que en el ejemplo anterior. Entonces, se puede simplificar. Esto tiene mitad, ¿verdad? Y 10 también tiene mitad, que es 5. Entonces, me quedaría aquí esto. Queda menos 1. Acá 3. Y puedo distribuir este coeficiente entre cada componente. Entonces, perfectamente puedo hacer esto. De ahí de distribuir, pues me queda lo siguiente, me queda, vamos a ver, menos por menos da más, 3 por 1, 3, y en el denominador me queda siempre ese 5. Entonces acá me queda 3 quintos. Mientras que para la otra componente sería menos por más, menos 3 por 3, 9, y en el denominador me queda el 5. Entonces me queda no, 9 quintos. Y este acá sería la solución para este problema. Entonces, ahí tenemos pues las dos cosas que se nos pidan, que nos pedían, que eran las dos proyecciones, ¿verdad? La proyección del vector RS sobre PQ, la proyección del vector PQ sobre el vector RS. Entonces, ahí lo tenemos. Partimos por calcular primero quiénes eran estos vectores y luego pues aplicamos la fórmula si encontramos cada uno de los componentes que necesitábamos en esta fórmula. Bueno, aquí está la otra componente, entonces ahí tenemos tenemos las dos proyecciones que se nos pedían. Entonces ya podemos decir eso, ¿verdad? Por tanto, podemos
concluir aquí, por tanto, y acá colocamos las proyecciones. La proyección del vector RS sobre PQ es igual a, bueno, y acá vamos a ver, RS sobre PQ menos 9 quintos, 3 quintos. Menos 9 quintos, 3 quintos. Y pues la otra proyección que se nos pedía calcular, y la proyección del vector PQ, vamos a ver aquí, sobre el vector RS es igual a, vamos a ver, esto sería igual a este de acá, este que tenemos acá, que tiene pues las componentes, a ver, 3 quintos y menos 9 quintos. Ahora, en este caso, pues da la casualidad que como las componentes son, como pueden ver, son similares, exactamente las mismas, nada más que cambian como de posición. Entonces, para este caso, vemos que como que es como, solamente como cambiar la posición, ¿cierto? De las componentes, pero este es un caso como bien particular, muchachos, o sea, no siempre les va a pasar eso, no siempre sucede esto que, por ejemplo, vemos que la proyección de uno es como cambiarle la posición a la proyección del otro, pero esto no siempre sucede, así que no es una regla, no es algo que siempre vaya a suceder, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con las componentes, ¿verdad? Para ver, hay que identificar las componentes y hay que ver en qué casos es que sí se puede, en este caso, deducir esto y en qué casos no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre hay que manejarlo con cuidado y seguir el procedimiento indicado para poder encontrar estas proyecciones. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro ejercicio. Estuvo muy interesante este, ¿verdad? Sobre todo porque para este ejemplo tuvimos que calcular pues los vectores primero. Bueno, ahora vamos con otro ejercicio. Vamos a ver qué podemos hacer aquí ahora. Antes de hacer otro ejercicio, pues hay que entender la parte teórica que se nos da, lo que se nos pide. Entonces, bueno, vamos a irnos al resumen de la siguiente sección. Ahora, en la siguiente sección, ¿qué vamos a ver? Bueno, el siguiente tema, que es la sección 4.3, son vectores en el espacio. Ahora, cuando hablamos de vectores en el espacio, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de espacio, en este caso, nosotros vamos a entender lo que es el conjunto R3. Ahora, ¿qué es R3? Bueno, me voy a ir a GeoGebra para hacerles la ilustración. Ustedes se acuerdan que en 110 ustedes vieron el plano cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano en realidad lo que denota son dos dimensiones. ¿Por qué? Tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, este es un plano cartesiano. Es un plano y en este plano nosotros podemos dibujar pues figuras bidimensionales. Por ejemplo, cuadrados, triángulos, eh, rectángulos, o sea, cosas que tienen eh, dos, dos dimensiones, largo y ancho. Entonces, este es el plano cartesiano.
Este también es conocido como el espacio R2, o sea, porque tiene dos dimensiones, porque tiene tres, tiene dos, si ven, cada punto es pues una ordenada. Ahora tenemos una ordenada y una abscisa, entonces tenemos dos puntos, tenemos punto X, punto Y. Entonces tenemos dos puntos y podemos ver aquí que también es el plano cartesiano o plano en coordenadas rectangulares, también tenemos acá. Entonces acá podemos tener coordenadas rectangulares, ¿cierto? Y podemos notar que en realidad pues solo dibujamos figuras bidimensionales. Ahora, hay otro plano. En ese plano nosotros podemos dibujar figuras tridimensionales. Ese es el plano el R3, ¿cierto? El plano R3. Entonces, este es R2 y hay un plano R3. Aquí lo vamos a colocar. Acá lo voy a colocar. Ahora, este plano R3 tiene tres ejes, tiene tres ejes acá. Tiene el plano XY. Entonces, digamos que este color verde, digamos, es la recta de las X. Este rojo podríamos decir que es la recta de la Y. Y este azul es la recta de las Z. Entonces, acá tenemos tres coordenadas. Tenemos coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. Entonces, este de acá es un plano tridimensional. Por eso se le llama R3. Entonces, aquí vemos, aquí está el plano cartesiano, el que nosotros conocemos. Y además, aquí hay un plano extra que hay un eje extra, el eje Z, ¿verdad? Ya no hay solamente dos ejes, sino que hay tres ejes. Y en este plano nosotros podemos dibujar figuras tridimensionales sin ningún problema. Entonces acá podríamos pues graficar figuras que ya se encuentran en la tercera dimensión, o sea que ya tienen largo, ancho y altura. Entonces ya aquí dibujamos pues como la base y acá pues podemos darle altura también. Y eso es lo que está pasando en este caso. Nosotros vamos a ver esta tercera dimensión, que es R3. Ahora, en general, nosotros podemos trabajar con Rn, o sea, con n dimensiones. Lo que pasa es que gráficamente nosotros no podemos interpretar esas otras dimensiones. Entonces, hasta R3 nosotros tenemos muy bien definida la gráfica debido a que pues nosotros conocemos las tres dimensiones, largo, ancho y altura. Quiero decirles que no son las únicas que hay. Por ejemplo, está la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y la verdad, la gráfica del tiempo, hay personas que grafican tengo entendido que se puede graficar la cuarta dimensión. No manejo muy bien cómo son las gráficas ya de más de tres dimensiones, pero nosotros nos vamos a interesar solamente en las tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, R3 es este de acá, como podemos ver. Ahora, ya tenemos esto en mente, entonces a eso es que nos vamos a referir cuando hablamos de vectores en el espacio, cuando estamos hablando de de nuestras tres dimensiones o de R3. Entonces, R3 es el espacio o el espacio que nosotros podemos percibir, que percibimos largo, ancho y altura. Es lo que nosotros percibimos con nuestra vista, ¿cierto? Entonces, bien. Acá nos habla del sistema de la mano derecha, que es cuando tenemos un producto ahí. Después vamos a ver eso, pero vamos a ver. Hay un concepto que nosotros vimos en 110, muy importante, por cierto, que es el concepto de distancia entre dos puntos. Ahora, la distancia entre dos puntos nosotros la encontrábamos mediante una fórmula. Ahora, en la tercera dimensión, en R3, es bien parecida a la fórmula, es bien similar. Lo único es que se le agrega una componente, ¿cierto? Es lo único que cambia. Entonces, nosotros para calcular distancias en R2, por ejemplo, teníamos la distancia de algún punto A a algún punto B, R2 o el plano cartesiano, teníamos que esto era la raíz cuadrada de, ahí dependía si teníamos la componente A1, B1
bueno, vamos a decir que teníamos que A tenía coordenadas x sub 0, y sub 0, y B tenía coordenadas x sub 1, y sub 1. Entonces, ¿cómo se definía la distancia entre dos puntos A y B en el plano cartesiano? Pues podíamos definirla como x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí teníamos esta fórmula. Acá pasa exactamente lo mismo, nada más que en R3, como tenemos una dimensión más, tenemos una componente más, pues solamente se extiende. Entonces ya aquí en R3 es bien similar, tenemos una tercera componente a la que llamamos Z. Entonces acá sería Z sub 0, Z sub 1, y lo que pasa aquí es que se suma la diferencia al cuadrado de Z sub 1 menos Z sub 0. Eso es lo único que cambia. Como podemos ver, es bien parecida a la fórmula que tenemos de distancias en el plano cartesiano. Entonces es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, bueno, tan notable en esta fórmula. Bueno, entonces esta es la distancia que nosotros pues tenemos. Ahora, además de esta definición de distancia, tenemos la definición de suma, ¿cierto? Tenemos la suma en el espacio. Ahora, graficar en el espacio ya es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque, pues, como tenemos tres planos, tenemos tres ejes, ubicarnos aquí es más complicado. Entonces, vamos a tratar de ubicarnos aquí en el espacio. Acá vamos a hacer un dibujito. Entonces, voy a ver si puedo. No, creo que no hay plano tridimensional aquí. Permítanme, voy a ver si puedo encontrar un plano tridimensional acá. No, creo que no hay planos tridimensionales. No, bueno, ya me va a tocar dibujarlo. Bien, primero voy a dibujar esto. Lo voy a dibujar en un color distinto, lo voy a dibujar en color rojo. Entonces, es más difícil usar esta o graficar en este eje por lo siguiente. Bueno, acá voy a ubicarme aquí y luego voy a... Vamos a hacer esto. Bueno, entonces acá estoy dibujando el plano tridimensional. Entonces, este se extiende todavía hacia allá, ¿verdad? Nada más que solo estoy dibujando el primer... esto se divide en octantes. Ustedes saben que en el plano cartesiano tenemos lo que son cuadrantes. Entonces, acá, en vez de cuadrantes, se llaman octantes. ¿Por qué se llaman octantes? Bueno, porque tenemos esto aquí, ¿verdad? Y tenemos eso acá. Entonces, si vemos aquí hay ocho pues, sectores. Entonces, acá hay uno. Este sería un octante. Aquí hay otro. Este es otro octante. Entonces tenemos un octante acá, otro octante aquí. Por acá hay otro octante, acá hay otro octante. Y abajo de estos ejes, del eje XY, del plano XY, hay otros cuatro octantes. Entonces hay 8 en total. Entonces por eso se llama octante. Y entonces yo estoy dibujando acá el primer octante. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos coordenadas, tenemos el eje X, el eje y el eje Z. Entonces, tenemos estos ejes. Ahora, graficar aquí es un poquito más complicado. ¿Por qué?
Bueno, supongamos que nosotros tenemos aquí por ejemplo, un punto. ¿Como cuál? Bueno, podríamos decir, tengo el siguiente punto. Entonces, vamos acá y vamos a graficar un puntito. Entonces, vengo y voy a graficar el punto que tiene coordenadas, por ejemplo, acá. Tiene esta coordenada para X, que vamos a llamar la coordenada X sub 0. Luego para Y tiene pues otra coordenada. Vamos a llamar la coordenada Y sub 0. Entonces aquí tenemos la coordenada Y sub 0. Y para Z pues tiene alguna coordenada Z sub 0. Entonces vamos a ver aquí. Entonces como el plano está algo inclinado, ¿cierto? Entonces la coordenada va algo así. Bueno, vamos, aquí hay como un rectángulo, ve, como un cubo, ¿cierto? Entonces acá tenemos algo así. Ay, no soy muy bueno para dibujar en estas cosas. Entonces vemos que graficar aquí es bien complicado, más difícil de lo... Entonces acá tenemos la coordenada Z sub 0 y resulta que el punto, vamos a ver si puedo... El punto que tiene estas coordenadas sería este de acá. Este punto que estamos observando aquí, este de acá, este puntito de acá. A ver si puedo graficar un poco mejor. Colocar esto aquí. Colocar en color o cambiar el color para que se mire más llamativo. Colocar este color. Bueno, entonces este de acá sería el punto, justamente el punto que tiene las coordenadas, pues x0. Entonces este es el puntito que tiene las coordenadas que vamos a mencionar en este instante. Este punto tiene las coordenadas x0, y0, z0. Entonces, este es el puntito que tiene estas coordenadas. Como podemos ver, es mucho más difícil graficar un punto en el plano tridimensional que en el plano cartesiano. Se vuelve un poco más complicado. Entonces, ahí tenemos este puntito. Este es el que tiene estas coordenadas. Como podemos ver, se forma como un cubo aquí, un cubo o un eh, paralelepípedo. Entonces, aquí hay un cubo que se forma acá o un prisma de base rectangular, dependiendo de cuál sería el punto en donde se ubicase. Entonces puede formarse un prisma de base rectangular. Entonces vamos a ver que tenemos este puntito acá. Y esa sería la forma en la que se grafican puntos en la tercera dimensión. Es bien complicado en comparación con el plano cartesiano. Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Vamos a continuar con este tema pues mañana, ¿verdad? Y pues este sería pues lo último que veríamos el día de hoy.